Hola chicos del Colegio San Juan Bosco del primero de secundaria. Quien te habla el profesor Alexander Rincón del área de matemática. El día de hoy vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Y el tema que nos corresponde para el día de hoy se trata de el tema de ángulos. Pero recordemos que es un ángulo. El ángulo está formado por dos rayos que se unen en el mismo punto común o vértice. Y luego de que están unidos y de que ya forman el ángulo, cada rayo recibe el nombre de lado del ángulo. ¿Okay? Entonces, un ángulo está formado por dos lados que están unidos por un vértice común. Dicho esto, entonces pasemos ya a lo que tenemos por acá de la parte de ángulos. Y tenemos lo que es la notación del ángulo, ¿no? Cuando tú vas a denotar un ángulo, en ese caso el ejemplo que tienes allí, tú tienes que denotar el ángulo como el ángulo A o B, indicando que la letra que aparece en el medio es donde se está formando el ángulo. Esa es la notación que se debe de hacer allí. Entonces, por ejemplo, esto de acá, que tienes aquí, que es la abertura, es tu ángulo. Ahora bien, cuando me habla de la bisectriz de un ángulo, recordemos que la bisectriz de un ángulo es un rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que es realmente la bisectriz. Y te dice, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, tienes dos ángulos que se forman con iguales medidas. Tienes la medida del ángulo AOM será igual a la medida del ángulo MOB. Bien, continuemos entonces con nuestro tema por acá. Avancemos en la siguiente diapositiva. Y tenemos entonces la clasificación de los ángulos según su medida. Tenemos el ángulo agudo, que es aquel que mide menos de 90 grados. Este que tenemos por acá. A ver, ya te lo voy a indicar. El ángulo agudo, mira, mide menos de 90 grados. Luego tienes el ángulo recto, este de acá. ¿Por qué es recto? Porque mide precisamente 90 grados. Y por último tenemos el ángulo obtuso. Y el ángulo obtuso tiene que ser mayor a 90, pero menor a 180. La siguiente clasificación tiene que ver con la posición que tienen acá los ángulos. Tú puedes tener ángulos adyacentes, que quiere decir que tienes un ángulo del lado del otro, ¿no? Comparten un lado común, tienen un lado común los adyacentes. Y los consecutivos es que comparten varios lados comunes. Tienes varios ángulos uno al lado del otro. Acá los tienes consecutivos. Y también muy importante, los ángulos opuestos por un vértice. ¿Y por qué te digo que son sumamente importantes? Porque cuando tú tienes un ángulo, dos ángulos opuestos por el vértice, esos ángulos son iguales, como te aparece acá. Esos ángulos son iguales. Bien, entonces continuemos con nuestro tema. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí comenzamos ya a resolver los ejercicios del libro de actividades de la página 56. En la página 56 tenemos el ejercicio número 4 y ¿qué te dice? Calcula el valor de y menos x. Si se tienen los siguientes gráficos. Bueno, mira. Vamos a trabajar entonces un poquito estos gráficos que tenemos acá. Tenemos el gráfico número 1. Si te das cuenta, dentro del gráfico número 1, lo primero que yo observo es que tengo un ángulo recto. Acá yo tengo un ángulo recto. Por lo tanto, ese ángulo recto mide 90 grados. Ya lo vimos en las primeras diapositivas de definición. Luego me doy cuenta que tengo dentro de ese ángulo recto, me dice 3x más 20 que aparece allí, más 2x. Todo eso tiene que ser igual a
tus 90 grados. Eso es lo primero que yo observo del primer gráfico. ¿Ok? Del segundo gráfico, ¿qué estoy observando? Ya lo vamos a identificar también. Mira, ese cuadrito que está allí en el centro te está diciendo que es un ángulo de 90 grados. Entonces, del segundo gráfico yo veo lo siguiente. Me dice 2y más 10 más 90 más 30. ¿Ok? Toda esa expresión la tengo en el ángulo en el segundo gráfico. Entonces, veamos cómo lo vamos a resolver. Fíjate, lo que te decía del primer gráfico tenía 3x más 20 más 2x es igual a 90, ¿no? Fíjate que yo ahí debería sumar mis 3x con mis 2x y voy a obtener 5x más 20 igual a 90. Luego ese 20 que aparece allí lo tengo que pasar a restar. Y me va a quedar 5x igual a 90 menos 20, que es 70. Y el 5 que aparece multiplicando la x lo paso a dividir. Por lo tanto, mi resultado será que x vale 14. Todo eso con respecto al primer gráfico. Pero veamos qué pasa con el segundo gráfico. En el segundo gráfico tenemos lo que te mostré. 2y más 10 más 90 más 30. Pero si te das cuenta, como tienes un ángulo aquí en una línea totalmente horizontal, eso es un ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide precisamente 180 grados. Entonces igualamos todo a 180. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Mira, si yo sumo el 10 más el 90 más el 30, ahí yo tengo 130, ¿no? Ese 130 que está sumando lo paso a restar al otro lado. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué sucede. Si lo paso a restar al otro lado, mira, me queda 180 menos 130, me quedan 50. Y de tu lado izquierdo me queda 2y. Ahora, ese 2 que está multiplicando automáticamente pasa a dividir. Por lo tanto, y vale 25. ¿Y cuál es tu pregunta? Recordemos acá la pregunta, ¿no? Tu pregunta era calcular el valor de y menos x, pero ya tú sabes que aquí y vale 25 y x vale 14. Y si tú restas entonces 25 menos 14, vas a obtener 11 grados. Por lo tanto, tu respuesta del ejercicio número 4 de la página 56 es 11 grados. Bien, continuemos con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 5, mira lo que te dice. Ángela se encuentra haciendo flores de origami y ha realizado los dobleces que se observan en la siguiente imagen. Si todos los ángulos formados son de igual medida, ¿cuál es la medida del ángulo AOC? Explica la estrategia que utilizaste. Mira, aquí la estrategia principal es que los ángulos son de igual medida. Lo otro es que la suma de todos esos ángulos, como describen una circunferencia, aquí te lo voy a mostrar. Mira, tú aquí describes toda una circunferencia. Y cuando tú describes una circunferencia, el ángulo mide 360 grados. Y te está diciendo que todos los ángulos son iguales. Entonces yo debo de contar los ángulos y saber cuánto tengo. Y comienzo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que la suma de 8 ángulos iguales me tiene que dar 360 grados. Si yo quiero saber cuánto mide cada ángulo, sencillamente divido el 360 entre 8. Entonces, esa tendría que ser la estrategia que voy a utilizar. Mira, efectivamente ahí está, ¿ve? Tengo los 8 ángulos, como son iguales, los coloco con la letra X. Y son igual a 360. Luego tengo que los 8 ángulos son igual a 360. Cuando paso el 8 a dividir al 360 me da 45. Por lo tanto, X vale 45. Pero a ti te están pidiendo el valor del ángulo que va desde A hasta C. Es decir, describe todo esto. Desde A hasta C. Si te das cuenta, allá hay 2 ángulos, ¿verdad? Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar ese 45 por 2. Y automáticamente voy a obtener como respuesta 90. Entonces la respuesta del ejercicio tendría que ser 90. Mira, efectivamente ahí tienes, ¿no?
lo que te decía, multiplico el 45 por 2 y obtengo como respuesta 90. Veamos el siguiente ejercicio. El ejemplo que sigue a continuación es el ejercicio número 6 de la página 56. Te dice, en el gráfico mostrado, determinar el valor positivo que puede tomar X. Mira, el valor positivo que puede tomar X. Vamos a resolver esto. Lo primero que te tienes que dar cuenta allí es que tú tienes dos ángulos que están opuestos por un vértice. Y en la teoría yo te dije que cuando tú tienes dos ángulos opuestos por un vértice, ¿qué te dije? Que eran iguales. Por lo tanto, tú aquí tendrías que decir que 3x al cuadrado menos 10 será igual a 65. Eso es lo que me dice la teoría. Entonces, ¿cómo hago para resolver el ejercicio? Mira, sencillo. Ese 10 que estás restando lo tienes que pasar al otro lado a sumar. Y si tú sumas 65 más 10 te da 75. Por lo tanto, te está quedando que 3x al cuadrado es igual a 75. Y ahora el 3 que está multiplicando pasa a dividir al 75 y te estaría quedando que x al cuadrado es igual a 25. Mira, para eliminar ese cuadrado aplico raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Mi respuesta del ejercicio tendría que ser 5. Veamos si es así. Primero permíteme borrar la información que tenemos allí, toda la información, para que podamos pasar y ver cómo era el ejercicio. Acá tenemos, mira. En efecto, decíamos que eran iguales, lo que yo te planteé, ¿no? Fíjate, 3x al cuadrado igual a 75, x cuadrado igual a 25, si aplicamos raíz cuadrada a 25 me da 5. La respuesta que ya yo te había sugerido cuando lo expliqué. Bien, continuemos con el siguiente ejercicio. Seguimos en la página 56. Quiero que veas lo que te dice el ejercicio. Dice, el ejercicio número 7 me dice, calcula el valor de X en el siguiente gráfico. Si OM es bisectriz del ángulo. Si recuerdas, en la teoría te dije que la bisectriz de un ángulo automáticamente divide al ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, yo tengo que decir acá que 8, a ver, vamos a escribirlo por acá. Digo, 8x menos 11 tiene que ser igual a 5x más 7. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar las cantidades que tienen la variable, es decir, la letra X de un lado, y del otro lado tengo que ubicar los números. Es decir, que me estaría quedando así. Me queda 8X. Pero este 5X que está aquí está positivo, es decir, que viene para acá como negativo. Ya. Del otro lado yo tenía el 7. Y el menos 11 que tengo acá lo voy a pasar al otro lado como más 11. Ahí lo tengo, ¿no? Ahora fíjate, si yo resto 8x menos 5x me da 3x. Y 3x será igual a 18. Ahora bien, el 3 que está multiplicando pasa a dividir al 18. Por lo tanto, x es igual a 6. ¿Qué me pidieron calcular? El valor de x. Yo estoy en este momento determinando que x, su valor es 6. Pero veamos la resolución. Primero permítanme borrar acá, ok. Ahora sí, vamos a ver su resolución. En efecto, mira, ¿ves? Eran ángulos iguales, que era lo que te decía por la definición. Hacer una bisectriz, los dos ángulos son iguales, ¿ok? Ahí está, mira, agrupamos la X de un lado, me quedan 3X y del otro lado me quedan 18, paso el 3 a dividir, por lo tanto X vale 6. En efecto, la respuesta que te había dado de la resolución era la correcta. Bien, sigamos ahora, seguimos con el ejercicio número 8 de la página 56 y te dice, si el doble del suplemento de un ángulo excede en 128 al triple del complemento del mismo ángulo,
¿cuál es la medida de dicho ángulo? Mira, yo lo voy a plantear así. Me dice, el doble, a ver, déjame escribir por acá. Permíteme escribir acá. Me dice el doble del suplemento, ¿no? Me dice el doble del suplemento de un ángulo. Ok, voy a colocar una S acá para indicar que es el doble del suplemento de un ángulo. Excede, entonces es una diferencia. Excede en el triple del complemento. Mira, el triple del complemento del mismo ángulo. Y eso es igual a 128. Pero bien, recordemos primero que es el suplemento de un ángulo. El suplemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Y el complemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 90. Bien, acá de verdad no tengo el espacio para seguirlo resolviendo, así que veamos de frente cuál es la resolución. En efecto, mira, ve, ahí tienes el doble del suplemento de un ángulo menos el triple del complemento del ángulo igual a 128. Sí, listo. Y como te decía, mira, el suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Y ahí me lo están indicando. Aquí ya te voy a marcar aquí para que veas qué me están indicando. Mira, ve, aquí tengo esto que está acá es el suplemento. Y esto que está acá es el complemento. El complemento es lo que le falta para llegar a 90. Por lo tanto, en la primera parte el 2 multiplica al 180 y multiplica al ángulo, quedándome 360 menos 2 veces el ángulo. Y del otro lado tengo 3 que multiplica 90, que son 270, y 3 que multiplica al ángulo, ¿no? Ahí está la solución. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira, agrupar los números de mi lado derecho y agrupar la variable, que en este caso es el ángulo, del lado derecho. Del lado izquierdo, perdón. Entonces, bien, veamos aquí lo que sucede. Si al hacer la agrupación nos damos cuenta que la respuesta es que el ángulo es 38. Y eso era lo que me estaban preguntando del ejercicio. Mira, a continuación vamos a ver otro ejercicio del nivel 1 de tu página 57. Vamos a resolver este sencillo ejercicio del nivel 1, a pesar de que es nivel 1, fíjate, te digo que es bastante sencillo el ejercicio, no es nada complicado. Te dice, determina el valor de X en el siguiente gráfico si A o B mide 90 grados. Es decir, me están diciendo que todo esto de acá mide 90 grados. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar todos esos pequeños ángulos que están allí y decir que la suma de todos ellos me da 90 grados. Entonces comienzo acá y digo 2x más 20 que tengo allí, ¿sí? Más x menos 15 más 10. Todo eso me tiene que dar 90 grados, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá me doy cuenta que tengo 2x más una x, por acá yo tengo 3x, ¿sí? 3x. Y cuando sumo las cantidades me doy cuenta que tengo 20 positivo y 10 positivo, los puedo sumar, son 30. Y les resto el 15, por lo tanto me queda positivo 15. Y esto tiene que ser igual a 90 grados, profesor. Bien, muy bien. Ahora fíjate, paso ese 15 a restar al 90, porque como aparece positivo, paso al otro lado a restar. Y te está quedando que 3x es igual a 75. Mire, ¿qué pasa cuando tú divides ese 75 entre 3? Te va a dar 25. Entonces, mi respuesta sería que eso es 25 grados. De esta manera veamos la resolución. Acá la tenemos. Sí, mira, ve. En efecto, 25 grados es la respuesta de tu ejercicio del nivel 1. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Le queda a ustedes como tarea resolver los ejercicios de la página 56 de su libro de actividades. Y luego de resolverlo, por favor, tomarle la respectiva foto y pasarlas al WhatsApp o al correo que aparecen en esta imagen. Es todo, los espero en la próxima clase.